es una LAN? En español se conoce como, lo traducimos como redes de área local. No es más que la agrupación física de un conjunto de dispositivos, routers, switches, servidores, computadores, laptops, teléfonos, access point. Es básicamente lo que conocemos como una red de área local. ¿Qué es una WAN? Al español, red de área amplia. Las WAN tienen una particularidad, conectan LAN diferentes que están geográficamente separadas. Lo importante de la WAN es que es un servicio principalmente ofrecido por los proveedores de servicio, valga la redundancia. Normalmente las empresas no tienen la permisología, ni tienen el dinero, ni tienen la capacidad de crear redes de área amplia. Entonces, las empresas se enfocan en crear su red interna con sus routers, con sus switches, con su teléfono, y cuando ellos se expanden entre diferentes ciudades, países u oficinas, requieren servicios WAN, que normalmente los da el proveedor de servicio. Ahí es donde viene el concepto de una red de área amplia. Una red de área amplia interconecta diferentes LAN geográficamente distantes. Los tipos de topología de redes que tenemos son los siguientes. Tenemos una topología en bus. Es muy fácil identificar esto. Como pueden ver, todos los dispositivos conectados a un medio físico. Normalmente hablamos de topologías lógicas y topologías físicas. Aquí estoy hablando de topologías físicas. Tenemos una red en anillo. Los dispositivos están todos conectados cerrando el círculo o cerrando el bucle entre ellos. Tenemos una red en estrella. Normalmente trabajamos aquí. Hoy en día estamos trabajando en modelos de redes estrellas. Todos los dispositivos se conectan a un equipo central. Y este concepto de estrella lo llevamos a una estrella extendida. Esto lo podemos ver en los edificios donde conectamos múltiples switches por pisos y luego llegan a un equipo centralizado. También podemos ver estrellas jerárquicas donde hay un equipo principal. Esto es principalmente el modelo de estrella jerárquica está asociado mayoritariamente a proveedores de servicio donde tienen un punto principal y se expanden en la red a diferentes puntos para poder ofrecer servicios distribuidos dentro de una ciudad. No es necesariamente aplicable a los proveedores de servicio, también puede hacerse dentro de una red. Y cierro el ejercicio con las mallas completas. Lo cierro porque es muy raro ver redes de malla completa tanto físicamente hablando como lógicamente hablando. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero. Implementar una red de malla completa físicamente hablando en una ciudad es muy costoso. Y lógicamente hablando, el proveedor de servicio te va a cobrar por cada circuito que utilice para conectar los puntos distantes. Un ejercicio en las redes Ethernet es entender las velocidades con las cuales queremos trabajar y los estándares. Hoy en día estamos hablando de velocidades de 1 giga, ya prácticamente es el estándar. Estamos prácticamente aquí 1 giga por cobre, y en aquellos países donde la fibra sea económica, entonces se habla de 1 giga por fibra. El punto importante es que estamos evolucionando muy rápido gracias a la tecnología Ethernet. Y la tecnología Ethernet hoy en día estamos hablando de 100 GB, de 10 GB para el caso del CCNA, pero ya estamos hablando también de conexiones de 100 GB. Este cuadro habla un poco de la evolución donde nace la tecnología Ethernet con 10 MB, con el estándar 802.3. Su velocidad máxima es de 100 metros. Luego tenemos Fast Ethernet o estándar 802.3U por cobre. Pueden ver que las dos son por cobre, 100 metros. Observen que todas las velocidades basadas en Ethernet en cobre cubren hasta 100 metros. Esa es una limitante que se debe visualizar y se debe entender al momento de hacer diseños de redes Ethernet. Te invito a que visualices y aprendas este cuadro para tu proceso de formación como CCNA. Adicionalmente, para cuando vamos a implementar una red, debemos entender e interpretar los costos, la longitud del cable, si me es fácil instalar o no, la interferencia electromagnética y el ancho de banda. Por ejemplo, la red de cobre, los cables de cobre son susceptibles a la interferencia electromagnética. Ellos deben, en un diseño adecuado de cableado estructurado, ellos deben colocarse distante de fuentes
de interferencia eléctrica, como por ejemplo aires acondicionados, inclusive microondas que también afectan las redes inalámbricas, sistemas de alta tensión, ascensores. Si bien es cierto, estas tecnologías de cobre han apantallado, se han mejorado muchísimo, la recomendación es siempre mantenerlas lo más distantes de fuentes de interferencia electromagnética porque deterioran la señal. El otro aspecto a considerar es el ancho de banda. Normalmente las tecnologías que ofrecen más ancho de banda son mucho más costosas y eso entonces nos lleva a identificar el costo de una implementación. Si necesito habilitar 10 GB Ethernet en tecnología de fibra, tengo que visualizar o 1 giga, tengo que visualizar si necesito que sea mayor a 100 metros. Si es mayor a 100 metros ya tengo que hablar de fibra. La fibra es más difícil de implementar, por lo tanto desarrollar los costos. Es decir, este cuadro te ayuda a interpretar que no es solamente ir y montar la máxima velocidad que yo quiero. Te ayuda a interpretar y a trabajar con tu empresa para identificar la mejor solución de cableado, de tecnología y velocidad que se requiera basada en estos aspectos a considerar al momento de implementar.